Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere, guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti, nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. Las Marcas, región de montes y de colinas que descienden hacia 180 kilómetros de costa. La sugestiva garganta del Furlo. Las grutas de Frasasi, consideradas entre las más bellas del mundo. Pintorescos burgos medievales como por ejemplo Cali y Corinaldo. Recanati, ciudad natal del poeta Giacomo Leopardi. El santuario de Loreto, lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Las maravillosas playas, un continuo alternarse de grava, escollos y arena. La costa se alza imperiosa sobre el acantilado del Cónero, zona incontaminada donde se encuentra Porto Novo, localidad balnearia inmersa en una naturaleza de particular encanto. Las Marcas acogen entre sus montes, sus colinas y su costa ciudades extraordinarias, ricas en arte y cultura. Ancona, capital de la región, dominada por la Catedral de San Chiricaco, conserva intacto el arco de Trajano del 115 después de Cristo. Entre los monumentos más importantes, la Mole Vanvitelliana de mediados del 1700. Pesaro, ciudad natal del gran músico Gioacchino Rossini, con las mansiones del 1500 y el mar. Entre horizontes ilimitados, inmersa en la naturaleza, Urbino, sede de una prestigiosa universidad, ciudad natal de Raffaello. En el centro histórico, en la maravillosa Piazza Rinascimento, el Palazzo Ducale. Fabriano, famosa por el papel y la filigrama.
Fano, con el Palacio de la Podestá de la época románico-gótica. San Benedetto del Tronto, delicioso polo turístico. La cálida tonalidad del travertino caracteriza a Ascoli Piceno. La Plaza del Popolo del siglo XVI con el Palacio de los Capitanes, la iglesia de San Francisco y los espléndidos palacetes renacentistas. Macerata, asentada sobre una verde colina con la fascinante Plaza de la Libertad. El célebre Sfirestiro, hoy Teatro de la Ópera, originariamente construido para la práctica de un deporte, la pala a bracciale, muy de moda en el siglo XIX. Los antiguos torneos caballerescos transmiten la historia y la cultura de las Marcas. La generosidad de esta tierra se celebra también en las especialidades de la cocina. Il crostolo de Montefeltro, la crella, las olivas ascolanas, el gustoso queso de fosa, la apreciada trufa de Aqualagna, el característico moretto di Fano. Las Marcas, una tierra hospitalaria y generosa en arte, cultura, naturaleza. Umbria, con sus verdes valles y sus dulces colinas, sembrada de aldeas, castillos y monasterios. La patria de San Francisco. Asís, ciudad de la paz y del espíritu, que custodia los preciosos frescos del Giotto. Umbria, rica de historia, de arte, de tradiciones. Su alma está en los pequeños pueblos aferrados a los pendientes, construidos con las piedras de color blanco y rosa del Monte Subasio. Spelo, Colepino, Città de Castello. Cuna renacentista de Umbria que ha inspirado escultores, pintores y poetas. Spoleto, antiquísima ciudad que conserva la catedral románico-gótica y el teatro romano del siglo I. Amelia, evocador burgo fortificado. Ciudades famosas en todo el mundo, como Orvieto, que se alza sobre una roca de toba volcánica con su catedral del 1200, obra de arte de la arquitectura gótica. Y el Pozo de San Patricio, incomparable obra de ingeniería hidráulica. Gubbio, la ciudad de los cirios, entre iglesias y rincones de infinita belleza. Y después Calla. Y Perusa, capital de las regiones de elegantes vías, lugares de encuentro y conservación. Las raíces romanas de las ciudades umbras están asimismo presentes en Terni, patria del emperador Marco Claudio Tácito. Todi, que también conservan monumentos de la época medieval, como el Palacio de los Priores y la iglesia de San Fortunato. Umbria, patria de grandes santos como San Francisco y San Benito.
y cuna de las tradiciones de la artesanía medieval, que encuentra en el palio de la balestra de Cubio, antigua competición medieval que se celebra el último domingo de mayo, y en el arte del lino, valioso género con los telares del 19, en Ciudad de Castelo con su propia celebración. Cada año esta tierra es corazón palpitante del más importante festival de jazz de Europa, 10 días en los cuales de la mañana a la noche se exhiben los más grandes artistas de todo el mundo. Umbria, famosa por los sabores únicos de sus productos genuinos. Los jamones, los embutidos, las salchichas, la mortadela, la trufa, el aceite, los quesos, los lácteos. Pero Umbria es también naturaleza con su placentera campiña y las potentes cancadas de Le Mármore, las más altas de Europa. Las misteriosas gargantas de Forelo, donde el Tíber se insinúa entre las altas paredes rocosas de Travertino. El lago Trasimeno, en un bosque de encinas y olivos seculares. Umbria custodia en el tiempo las antiguas obras, las antiguas tradiciones y lo genuino de sus productos, en el entrelazado inextricable con la historia, el arte y la cultura. El Abruzzo, la antigua Prutium. Un inmenso parque natural sobre el mar Adriático. Parques, áreas protegidas, montañas entre las más altas de Italia, altos pastos y el mar. Maravillosas ciudades en las que el arte y la tradición se conjugan para desvelar al visitante la dimensión de esta tierra, ora árida, ora verde. Grandes e infinitos paisajes donde solo el viento es la banda sonora. Y aún ciudades, burgos, castillos. Imponente, majestuoso, privado de vegetación. El Gran Sasso, del cual toma el nombre el homónimo parque, forma con el Cuenco Grande la cumbre más alta de los Apeninos. Sus rocas son el reino ideal del Camogio, símbolo del parque. El Parque Nacional, célebre por su ambiente incontaminado, que custodia en el corazón de la reserva natural el delicioso burgo medieval de Pescasseroli. Lugar ideal para los apasionados del esquí de fondo y el senderismo. El lobo y el oso marsicano encuentran refugio en el Parque de la Maiella. La majestuosa montaña, denominada por Plinio el Viejo, el padre de los montes. Pero Abruzzo no es solo naturaleza. Sus ciudades conservan importantes iglesias y monumentos. Como l'Aquila, construida por Federico II, que recorre, cual elemento cabalístico, el número 99. 99 los caños de su famosa fuente, que celebra los 99 castillos que se confederaron y dieron origen a la ciudad. L'Aquila conserva una fabulosa fortaleza española del 1500 y la iglesia de Santa María de Colemaggio, que custodia los restos de Celestino V. Sulmona, patria del célebre poeta latino Ovidio, famosa en el mundo por sus peladillas, utilizadas en las ceremonias tradicionales y en las fiestas.
Los abrucenses conservan celosamente las tradiciones de esta bella tierra en las fiestas populares, como son las de Buquiniánico o las de Palio delle Botti. También el artesanado es transmitido de generación en generación, como los encajes hechos a mano por hábiles bordadoras y el arte de los maestros orfebres. La cocina tiene su origen pastoral. Sopa de castañas y garbanzos, guiso de carne de oveja, turrón blando, salchichón aquilano y el vino de Montepulciano. El Abruzzo es la perfecta armonía de una tierra rica de historia y de arte, en un ambiente natural árido y dulce al mismo tiempo. La historia y las vicisitudes del Lacio están íntimamente unidas a las de la expansión de Roma, la mayor potencia militar y económica del mundo entonces conocido. Pero aún antes de los romanos, los etruscos han dejado testimonios importantísimos y muy atractivos, como por ejemplo el complejo arqueológico de Bulci y la necrópolis de Cerveteri. En Tivoli, Villa Adriana, construida en el siglo II después de Cristo, residencia del emperador Adriano, quizás la mayor villa construida en la antigüedad, y la escenográfica Villa del Este con sus juegos de agua. Ostia Antica, en el tiempo de los romanos lugar de tránsito y comercio, como testimonia el cercano puerto de Trajano. A lo largo de la costa, la especial reserva faunica de Castel Porziano y los célebres balnearios de Sabaudia, Sperlonga, San Felice Cicceo. Más al sur Formia, puerto de embarque para las islas Pontinas, Ponza, con la cercana Palmarola, y Ventotene, con Santo Stefano, la menor de las islas del archipiélago. Ya en el interior, el Lacio está sembrado de ciudades y pueblos que conservan la historia milenaria de estas regiones. Viterbo, ciudad medieval entre las más bellas de Italia, con la cercana Caprarola, que conserva el maravilloso palacio de los Farnese. En los alrededores de Viterbo, los espléndidos escenarios naturales del lago de Vico, al sur, y del lago de Bolsena al norte. Rieti, en una bellísima ubicación entre Umbria, Marcas y el Abruzzo. Latina, fundada después del saneamiento del Agropontino. Frosinone, alma industrial de la región. Y los castillos romanos, muy cerca de Roma, célebres en todo el mundo. Frascati, Marino, Genzano, con la famosa infiorata del Corpus Domini. Castel Gandolfo, residencia estiva del Papa. Roma, que desde su fundación ha sido centro y capital de instituciones universales: el imperio, la Iglesia, el Estado.
Majestuosa e incomparable, la ciudad eterna ofrece un panorama único desde lo alto de las colinas sobre las que se levanta, como por ejemplo el Gianicolo. La riqueza y el entrelazado de épocas y de estilos hacen única esta ciudad. Los foros imperiales, el Coloseo, el Pantheon, las termas de Caracalla, Castel Sant'Angelo, el Campidoglio con la plaza diseñada por Michelangelo, Piazza Venezia, Fontana de Trevi, Piazza de España, Piazza Navona, Piazza del Popolo, son solo algunos de los lugares célebres de esta maravillosa ciudad. Roma acoge, uno detrás de otro, testimonios frutos del arte y de la historia de 2000 años. Antiguas ruinas romanas, junto a palacios medievales, a iglesias barrocas, a barrios del 1700 y del 1800. Un ejemplo recientísimo es el nuevo auditorium del arquitecto Renzo Piano, que alberga en su interior una antigua villa romana descubierta durante las excavaciones. El Vaticano, corazón del Museo Católico, es parte integrante de la ciudad y meta de millones de turistas. Las grandes villas, como por ejemplo Villa Borghese, sede de la homónima galería que custodia, entre otras, las obras de arte de Bernini. El Lacio es una tierra fértil de productos genuinos: las alcachofas, las fresas de Nemi, la porchetta de Aricha, el queso marzolino, le copiete, un embutido tradicional romano. En los sabores de la cocina romana se entrecruzan las varias tradiciones de la región: la pasta al queso y la pimienta, a la carbonara, a la matriciana. Entre los dulces típicos, el inconfundible pan giallo y le ciambelline, acompañadas del delicioso vino de Castelli. Lacio, tierra rica de historia, custodia de la ciudad eterna, deja vivas impresiones en la memoria del visitante, con sus deliciosos paisajes y las ganas de vivir de la gente.
Molisa, una tierra rica en colores, en perfumes, el encanto de una naturaleza pura y salvaje, entre restos arqueológicos, el verde de los bosques, el azul del mar. Los grandes oasis naturales de Guardarreche de Campochiaro, con su exuberante vegetación. Cepino, la antigua Saepinum romana, con los fascinantes restos de la basílica, con el teatro circundado de casas de la época medieval, contrastando con el verde intenso de los bosques y de los prados. Las colinas, ora suaves, ora abruptas, se suceden creando escenografías casi de ensueño. Es el paisaje de las antiguas tradiciones, de la transhumancia, las migraciones del ganado, cuando cambian las estaciones. Una tradición inmutable en los siglos. Como el misterioso y cautivador encanto de los Zampognari. Pueblecitos maravillosos como Caparacota, a caballo sobre la cadena montuosa del Apenino, centro meridional. Castel Petroso, encantador burgo medieval. Lugares de culto como el santuario de la Dolorata, consagrado a la bienaventurada Virgen María, patrona de la región. Ciudades modernas como Termoli ponen plenamente de manifiesto esta tierra de fuertes contrastes. Termoli, que fue capital de la provincia longobarda hasta la llegada de los normandos, con su emblema, el castillo de Federico II. Al abrigo del castillo, el burgo de orígenes antiquísimos ha conservado intacto el sabor medieval. Entre sus callejuelas, la preciosa catedral de Santa María de la Purificación, de arquitectura románica. Campobasso, que de Molisa es capital, se posa dulcemente sobre una colina a 800 metros sobre el nivel del mar. El casco antiguo conserva la impronta medieval con valiosos testimonios, como la Catedral de Santa María Maggiore, levantada en el 504 por deseo del señor feudal Andrea Capoa. Isernia, ciudad antiquísima que tiene sus orígenes en época prerromana. La Catedral de San Pablo Apóstol, edificada sobre las ruinas de un templo romano. La Fuente Fraterna, construida con las piedras de un mausoleo patricio del siglo XIV, conservan inalterable su atractivo. La historia y la tradición de Molisa están íntimamente ligadas a las de la Iglesia y el Papado por el antiguo arte de la fundición de campanas. Desde el año 1000, las campanas fabricadas en Añone tañen para los cristianos de todo el mundo. Molisa, esta tierra rica en naturaleza, ofrece no solo arte y tradición, sino también platos célebres y especializados, como por ejemplo la famosa pasta molisana o la polenta, que se acompaña con diversos condimentos, entre los cuales el más buscado es la trufa, otro producto del cual es rica esta tierra. Una región donde naturaleza y tradición regalan emociones únicas a quien se aventura entre sus senderos. Apulia, con 828 kilómetros de costa, se encuentra en la parte suroriental de la península. Colores como el verde de los olivos, el azul del mar, caracterizan un lugar de fuertes tradiciones marineras.
una tierra de encuentro entre las civilizaciones que ha dado vida a un conjunto de estilos. En Vieste, sobre un promontorio, los restos del santuario de Vesta. La magia de los diseños esotéricos sobre los tejados grises de los Trulli de Alberobello, en el Valle de Itria, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los misterios de Castel del Monte, a 540 metros sobre el mar, que con sus 8 torres octagonales evoca el símbolo cabalístico del infinito. Un recorrido sin tiempo entre los espectaculares cañones excavados por el agua en Gravina de Apulia. Las costas desigualmente recortadas de cavidades naturales. La gruta Sinsulusa, donde han sido hallados importantes materiales prehistóricos. Santa María de Leuca, definida por los antiguos como Finisterrae por su posición geográfica, punto de encuentro entre el Iónico y el Adriático, se alza en uno de los lugares más encantadores de Salento. Otro lugar seductor es la Blanca Galípoli, que representa una de las joyas de la costa. Apulia, riquísima en tesoros artísticos, es la meta ideal para quien quiere unir el placer del mar con el de los atractivos culturales de las ciudades. Bari, fundada por los Iliri, domina la homónima cuenca. Brindisi, última morada de Virgilio, es considerada desde siempre vía de acceso hacia el oriente. El castillo de Trani, ordenado construir por Federico II en 1233, y la catedral del siglo XI testimonian su importancia en la época medieval. La catedral de Taranto, San Cataldo, edificada sobre un antiguo templo pagano. El historiador Gregorovius define Lecce la Florencia del barroco, estilo que caracteriza todo el centro histórico con pináculos, columnas, balcones y portales. De ello es un ejemplo la catedral construida por Giuseppe Cimbaro, a su lado el prestigioso Palacio Episcopal. Uno de los símbolos de la ciudad es la Basílica de Santa Croce del 1549. La Catedral de Otranto, con su mosaico del pavimento, representando la historia del hombre, es la mayor de todas las iglesias de Apulia. El archipiélago de las Tremiti, a 22 kilómetros del Gargano. La leyenda narra que allí fue enterrado Diomede, después de la caída de Troya. Apulia dispone de un patrimonio folclórico particularmente interesante, que hace alarde de cantos, leyendas, cuentos, tradiciones, fruto de siglos de historia. Entre los alimentos de la cocina puliesa, los más característicos son le orecchiette, que son cocinados con el ragú de cordero o con hojas tiernas de nabo. El pan de Altamura, que se obtiene de una mezcla de sémola de grano duro remolido. Apulia, balcón sobre el Mediterráneo, ofrece a los viajeros un paisaje emocionante con costas de altos acantilados, lagos bellísimos, arrecifes bajos y de abundante pesca, reservas marinas, islas vírgenes.
Campania es una tierra rica en historia, en tradición, en cultura. Los colonos griegos han dejado testimonios imponentes. Los templos dóricos de Paestum, la antigua Poseidonia, en Chilento. También en Chilento, Velia, célebre por la escuela filosófica de Parménides. Palinuro, que tomaría el nombre del timonel de Enea, caído en el mar y al que dieron muerte los habitantes del lugar. El arco de Trajano, construido por los romanos para celebrar la apertura de la Vía Apia en Benevento. Nápoles, ciudad única e irrepetible, de 1000 colores. Dividida por Spaccanapoli, la larga calle que atraviesa el centro histórico. Nápoles es historia, música, canto, monumentos, una explosión de emociones. La Galería Humberto I, con su refinada decoración. El Palacio Real. El Maschio Angioino. Castel del Lobo. La Iglesia de Santa Clara. Un recorrido a través de la historia y la cultura de esta ciudad, hasta su alma más secreta, como la misteriosa capilla de San Severo con el Cristo velado. Campania es una tierra de fuertes contrastes, de una naturaleza serena y potente a la vez. El Vesubio, emblema y símbolo de esta tierra. Majestuoso, admirado desde la célebre colina de Posilipo. Potente como la erupción del 79 después de Cristo. Cuando una inesperada lluvia de cenizas y la pili destruyó totalmente Pompeya y sepulcró Hercolano, dejándola prácticamente intacta y deteniendo el tiempo hasta hoy, a casi 2000 años de la erupción. Campania es célebre por el mar y sus islas, famosas en el mundo. Capri, acogedora y relajante, tiene en la famosa piazzetta el lugar de encuentro por excelencia. Ischia, conocida por sus termas naturales. La costa amalfitana, que toma el nombre de Amalfi, está diseminada a lo largo de su tortuoso recorrido, de verdaderas joyas como Sorrento, Positano y Ravello, un jardín a pico sobre el mar. También el interior ofrece páginas extraordinarias de la historia y del arte. Basta pensar al magnífico Palacio Real de Caserta, a menudo paragonado al de Versalles, querido por Carlos III, que lo encargó al célebre arquitecto Van Vintelli. Con su maravilloso parque, los jardines, los juegos de agua, escenarios ideales para la vida de la suntuosa corte borbónica. Una tierra rica de tradiciones, como en la Strada dei Peresepi, San Gregorio Armeno, donde todo el año se construyen las estatuillas del nacimiento. O Vietri, ciudad de las cerámicas, solo por citar dos de tantísimos ejemplos. Y finalmente, los sabores y los perfumes de esta tierra, platos únicos celebrados en todo el mundo. La pizza, los spaghetti, la sfogliatelle,
y el insustituible café. Campania, tierra fascinante, rica en lugares sugerentes y míticos, con la belleza de sus costas, su atractiva historia, la simpatía de su gente. Basilicata engastada entre Campania, Apulia y Calabria. Se asoma al mar Tirreno y al mar Ionio. La antigua Lucania, cuyos orígenes se hacen remontar a una población de Anatolia, conserva en las ruinas arqueológicas del Metaponto los restos de la dominación griega. Tierra poco conocida y entre los menos densamente pobladas de la península, encierra un paisaje y una naturaleza incontaminada. Quien busca un rincón de paraíso puede sumergirse en el oasis de Policoro, en el Ionio, donde la foresta llega a la orilla de la playa. Perderse en los bosques entre el verde exuberante de las numerosas especies de árboles y arbustos en el valle de Basento. O entre las suaves colinas en el corazón de la región. Imposible para quien visita la costa tirrena no pasar por la playa de Maratea. Adentrarse en el característico pueblecito. Subir hasta la cima del monte San Biagio para disfrutar de un panorama que quita la respiración. Delante del litoral de Maratea encontramos el islote de Sagnani, donde se efectúan apasionantes excursiones submarinas. En los 32 kilómetros de costa se alternan promontorios que se precipitan sobre el mar, con playas lámidas por un agua cristalina, como en Punta Venere, una de las zonas más bellas. Una terraza natural sobre el mar. Preciosas joyas de Basilicata son sus ciudades. Matera, desde 1993 declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad dividida en dos partes: los barrios que a través de los siglos se han superpuesto y las rocas habitadas desde el Neolítico. Sassi, antiguas moradas agolpadas, las unas sobre las otras, son excavadas en la toba volcánica de las grandes paredes de un barranco. Algunas de estas grutas naturales, en la Alta Edad Media, fueron transformadas por los monjes en iglesias rupestres. En el transcurso de los milenios, la aglomeración urbana se ha ido acrecentando, dando vida a una ciudad que recuerda a la antigua Jerusalén. Plató cinematográfico de numerosas películas de directores de la categoría de Pier Paolo Pasolini y Mel Gibson. Potenza es la capital de la región y data del siglo IX a.C. La ciudad antigua se extiende a lo largo de la vía Pretoria y durante su recorrido se alternan callejas y callejones que guardan el gusto por la memoria. La Catedral de San Gerardo conserva restos de la época medieval. Basilicata tiene una tradición gastronómica familiar hecha de alimentos sencillos y genuinos. La piñata, plato típico a base de verduras y cordero. Las sopas como la crapiata son motivo de orgullo. Productos típicos son los cultivos de fresas de la costa iónica. El aceite, los embutidos,
los quesos y el pan de matera cocido en horno de leña. Y no podían faltar los dulces típicos. Basilicata es una región selvática toda por descubrir, donde en pocos kilómetros se alternan paisajes lunares con montañas cubiertas de bosque, burgos medievales con abruptos litorales. Calabria está situada en una posición estratégica. El espejo de agua del estrecho de Messina la separa solo 3 kilómetros de Sicilia. El pueblo griego escogió para esta punta el nombre de Italia y dio origen a asentamientos totalmente prósperos de atribuirles el apelativo de Magna Grecia. Numerosos pueblos se han ido sucediendo sobre este territorio, dejando la impronta de sus dominaciones. De ello es un ejemplo el castillo aragonés de Carlos V, con sus 5 torres circulares que dominan Crotone. El turista que llega a Calabria queda fascinado de la naturaleza áspera y salvaje de su paisaje. Playas llenas de encanto como las de Tropea, donde los jardines descienden al mar. Capo Vaticano, definida la costa bella y considerada un oasis natural. Las altas paredes sobre el mar crean una serie de recovecos, pequeñas playas y acantilados de granito. La imponente isla de Dino, a poquísima distancia de la costa de Praia Mare. Auténtica joya de la naturaleza, recubierta en gran parte de una exuberante vegetación mediterránea. Fascina el encanto de sus grutas. Estos lugares paradisíacos crean un contraste con las tierras del interior, donde dominan las montañas de Aspromonte e de Sila. El Parque Nacional de Sila se extiende sobre una superficie de 35.000 hectáreas de vastos y espléndidos bosques habitados por una rica fauna. La capital de la región es Catanzaro, dominada por la fortaleza de los Borgia. Tiene en el centro histórico la imponente catedral. En la provincia de Catanzaro, junto a la costa de Soverato, es posible admirar una antiquísima torre de avistamiento y de guardia, símbolo de la ciudad. Reggio Calabria es una meta importante de la región. El Museo Arqueológico Nacional en Piazza de Nava se conservan numerosos restos históricos. Entre los tesoros más valiosos, los bronces de Riace. Caminar a lo largo del paseo marítimo con sus farolas modernistas ha sido y es el punto de referencia de la vida ciudadana. Cosenza está dominada por el castillo árabo-normando y de la catedral construida en gótico cistercense. De notable interés son asimismo el Palacio Arnone y las iglesias de San Francisco y San Domenico. Las innumerables tradiciones populares han mantenido un fuerte vínculo con el pasado. Los cantos y las danzas aún hoy reflejan los sabores y perfumes de esta tierra. El cerdo, monumento de la cocina calabrese, es elaborado con arte. Especialidades son la sobrasada y la anduia, un embutido cremoso y picantísimo. La especie por excelencia es la guindilla, cultivada desde hace siglos junto al bergamoto. Otro orgullo regional son las cebollas de Tropea. Estas especialidades dan vida a una riqueza de platos típicos que, unidos al pescado, crean gustosas recetas
como los rolitos de pez espada y los langostinos al bergamoto. En la cocina calabrese, los dulces han experimentado las influencias sicilianas, griegas y árabes. Sospiri y bocconotti están entre las delicias que se pueden disfrutar en todas las mesas. La artesanía, trabajada enteramente a mano con las herramientas de un tiempo, es otra de las tradiciones de esta tierra. Calabria, más que ninguna otra cosa, es un inmenso bien ambiental, cultural y paisajístico para todo el mundo. Al sur de Italia, completamente rodeada por el mar Mediterráneo, encontramos Sicilia. Encrucijada del Mediterráneo, en ella han florecido antiguas civilizaciones que han dejado testimonios importantes en las ruinas arqueológicas y en los preciosos monumentos. Las influencias griegas en los templos de Seliununte y Segesta y en el Valle de los Templos de Agrigento se remontan al siglo V a.C. Los maravillosos mosaicos de la villa romana de Plaza Armerina en Enna. Imponentes testimonios normandos, como la Catedral de Cefalù. Los extraordinarios ejemplos del espléndido barroco siciliano alcanzan su máxima expresión en los palacios de Noto, en las figuras fantásticas de la Villa Patagonia, en Bagheria, cerca de Palermo, y en la Basílica de San Giorgio, en Ragusa. Como los satélites de un planeta, diversos archipiélagos hacen de corona a Sicilia. Las Eolie, a 20 millas de Palermo. Las Egadi, situadas a lo ancho de Trapani. Las Pelagie, perfiladas por numerosas ensenadas. Pantelleria acoge en el corazón de la isla el lago de Venere. Ustica, principal reserva marina de Italia. Sicilia no es solamente una isla sugestiva, es también la expresión de una región de carácter fuerte. En el estrecho de Messina, donde confluyen el mar Tirreno y el mar Iónico, las aguas de corrientes opuestas forman los remolinos mitológicos de Escila y Caribdis. Pero la potencia de la naturaleza alcanza su máxima expresión en el espectáculo incomparable del Etna, el mayor volcán activo de Europa. Sicilia conserva en sus ciudades históricas influjos de las diversas dominaciones. De origen griego es la ciudad de Messina, con su magnífico puerto en forma de hoz. De gran atracción es el campanario de la catedral, con el reloj astronómico más grande y complejo del mundo. En un anfiteatro natural llamado Conca de Oro, se acomoda a los pies del Monte Pellegrino, Palermo. Centro político de la ciudad es el Palazzo del Normanni, nacido como fortaleza y transformado en Palacio Real en 1130. En la parte antigua, la grandiosa catedral del siglo VII. De sabor oriental, la iglesia de San Giovanni degli Eremiti. Poco distante, Monreal, con su maravillosa catedral del 1174. Catania, adornada con sus espléndidos ejemplos de un barroco floreciente, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Siracusa, la más bella entre las ciudades griegas, como fue definida por Cicerón. Tiene como símbolo la fuente Aretusa, un manantial de agua dulce que brota a pocos metros del mar. Erice, según la leyenda fundada por Enea, desde el monte San Giuliano domina Trapani, ciudad rica en monumentos, iglesias y palacios de la época barroca.
Taormina, que se asoma sobre Isola Bella, conserva uno de los teatros griegos mejor conservados, aún hoy, utilizados para las representaciones. En el centro histórico de Caltanissetta, la catedral de finales del siglo XVI. Mesas preparadas suntuosamente y trajes de época en una fiel reconstrucción histórica de la corte de Federico II. Las numerosas dominaciones han influenciado también la rica y variada cocina regional. Los vinos, de gusto intenso, son apreciados a nivel internacional, como el Pasito de Pantelleria y el Marsala. Sicilia, tierra de arte y cultura, encierra en sus antiguas ruinas y en sus mitos una historia gloriosa. La naturaleza incontaminada y la hospitalidad de los habitantes la convierten en un lugar extraordinario para visitar para una estancia entre el relax y la cultura. Cerdeña es la segunda isla italiana. Situada a 12 kilómetros de Córcega, a 120 de la Toscana, se recorta en el centro de las aguas del mar Mediterráneo. La isla se distingue por la extraordinaria belleza de sus aguas cristalinas, que circundan todo el periplo, donde el azul intenso se funde con el verde esmeralda y la suma blancura de la arena. Pero Cerdeña no posee solo una costa impresionante. La fuerza evocativa de la región se esconde en la variedad de los paisajes del interior, que alternan las rocas de los montes con las piedras de los altiplanos. Cerdeña es tierra antiquísima. Muestra de su pasado son los vestigios dejados por las conquistas de los diversos pueblos que se han sucedido en los siglos. Uno de los atractivos de Cerdeña es el archipiélago de la Magdalena. 7 son las islas que lo componen, entre las cuales las mayores son Magdalena y Caprera. Esta última, conocida como la isla donde vivió y fue sepultado Giuseppe Garibaldi. Y después una serie de islas deshabitadas y vírgenes. Entre ellas es de extraordinaria belleza Budeli, famosa por su playa de arena rosa. Enfrente del archipiélago, las rocas de Galura. Rocas que el viento ha rediseñado en sugestivas formas de animales. La Costa Esmeralda, considerada una de las más exclusivas localidades del Mediterráneo, posee en sus puertos un punto neurálgico. Puerto Ciervo, paraíso del jet set internacional, es un punto de encuentro de la vida mundana de día y de noche. Puerto Rotondo, otra de las perlas de la costa, famosa desde los años 60. Tiene en la plaza el lugar de encuentro de los huéspedes habituales de la isla. Pero la Costa Esmeralda no es solo vida frívola, es también un lugar de pequeñas playas, calas solitarias entre audaces promontorios, rocas de variadas formas excavadas por el viento y utilizadas desde los años 700 como viviendas conocidas con el nombre de tafoni.
Cagliari, apoyada sobre la costa meridional de la isla, es la ciudad más importante. Su paseo marítimo se asoma al puerto en continua expansión que ejerce una importante función económica. Del periodo romano queda el anfiteatro excavado en la roca. Notables son las torres pisanas, ejemplo de la arquitectura medieval. Y la catedral dedicada a Santa María, Reina de los Sardos, en el barrio Castello, que conserva caracteres españoles. Sassari, situada en una llanura calcárea, desciende hacia el Golfo de Asinara. Nace en la antigüedad como pequeño burgo, pero enseguida se convirtió en un activo centro comercial. La ciudad es sede de la más antigua Universidad de Cerdeña. Prestigiosa es la catedral en el corazón del centro histórico, edificada sobre una iglesia románica del siglo VII. Es un verdadero mosaico de la antigüedad. En Cerdeña es tradicional el folclore. Usos, trajes, danzas, músicas y cantos son expresiones de una cultura transmitida oralmente, que hace sentirse al pueblo sardo particularmente orgulloso de formar parte de ella. Como la espectacular Sartilia, un célebre torneo ecuestre que se celebra en Oristano cada carnaval. La cultura agropecuaria caracteriza la cocina sarda, que vive de sabores genuinos, como los quesos ricos de originalidad, como las seadas y otros dulces a base de almendras y miel. En el centro de su arte culinaria están las carnes asadas y especiadas. Productos preciados como la botarga y las langostas. En Cerdeña, la naturaleza ha añadido algo más, diseñando un mar de colores únicos e irrepetibles, casi como si quisiera demostrar su propia fuerza creativa. Ensenadas mágicas, arrecifes de formas insólitas, fondos marinos vírgenes, que sorprenden al visitante en un sucederse de renovadas emociones. L'ospitalità non è una cosa che si impara a scuola, è una cosa che hai nel sangue, nel DNA. È qualcosa che respiri nell'aria del luogo dove nasci, che cresce nella terra. L'ospitalità ha qualcosa di magico. Trasforma una giornata qualunque in una giornata speciale. L'ospitalità è fatta di gesti, grandi o piccoli. A volte non servono striscioni, bande musicali, fasce tricolore e chiavi della città. Basta uno sguardo o un minimo accorgimento. L'ospitalità è una cosa meravigliosa. L'ospitalità ti fa sentire bene e fa sentire bene gli altri. Ospitalità significa aprire la tua casa, il tuo albergo, le tue braccia al mondo. O anche solo spostarsi perché qualcun altro possa godersi lo spettacolo. L'ospitalità è un segno di grande civiltà. È un tratto che nobilita noi e il nostro paese. L'ospitalità è una cosa semplice, umile, ordinaria, ma i suoi effetti sono straordinari. Ospitalità significa rimuovere qualche ostacolo e rendere tutto più accessibile per tutti. Un paese più ospitale è un paese migliore.